que ni el río y así, ¿no? O sea, sí era como, no sé, bastante, no era bonita. Entonces llega el huracán Alex y pues para mí es bastante sorprendente, revelador, no sé, conmovedor incluso, eh, pues ver cómo va cambiando ese terreno, ese paisaje, de ser esta, no sé si a alguien le tocó ir a las canchas también que había y pues estaban estas canchas como muy nice, pero también hubo un momento de canchas que era pura terracería y que dices, no manches, jugar ahí en el solazo, de nuevo, ¿no? Muy, como una experiencia no tan agradable, ¿no? Entonces, ver esa transformación, pues a mí me movió mucho y siempre me dio mucha curiosidad bajar, pero al mismo tiempo me daba miedo, no sabía qué había, no me aventaba a ir sola y aparte tienes que cruzar Morones y Constitución, que si lo ligamos nuevamente al tema de movilidad, pues es una movilidad cochista y nos pone, nos dice completamente y de frente que no podemos acceder a ese espacio, que es el río. Un par de veces me asomé por curiosidad, pero pues también pues vivimos en México y como esta inseguridad, ser morra, pues no me aventé. Y en 2021 tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de lo que yo quisiera y se trataba del río. Como que lo aproveché para eso, ¿no? Dije, bueno, es mi momento, entonces tengo como la oportunidad, se me da este como espacio abierto y junto, pues hice como unos recorridos, primero yo sola, con otras personas que me acompañaron un poco como para pilotear y conocer el río y pues la verdad es que a mí el conocer al río y darme cuenta de que no era lo que me habían contado, me movió muchas cosas de mí misma y de cómo percibía la ciudad. De, oye, pues entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo se han decidido todos estos otros espacios? Y empecé a indagar, empecé a preguntarme cosas y preguntarle a gente que también ya había investigado el tema, antes que yo, pues. Y nada, como que me fui sorprendiendo de toda esta historia muy, que no es casualidad de la ciudad industrial, que no es un tema así, o sea, que yo no es el libro negro, alguien más me lo contó, ¿no? Y de cómo la ciudad o sea, surgió en sí misma por sus ríos, ¿no? Y cómo esta identidad es muy del siglo XX para acá. Y pues sí, o sea, a mí el río me transformó y lo quise compartir con otras personas. Y que el Estado amenazara como algo tan noble, algo que resurgiera por sí mismo, algo que de entrada no le metió básicamente ni un peso para su resurgimiento. O sea, si bien hubo, y Toño sabrá más de esto, sus labores como para quitar todo el concreto, el desasolve, etcétera, o sea, como para su restauración en sí, pues no. Y, y no sé, o sea, a mí me ha dejado mucho de entenderme a mí misma, la ciudad, especialmente en una ciudad donde no tenemos acceso básicamente a ningún espacio de esta índole público y que aparte, pues que no sea como un parque, sino que sea más como un espacio más silvestre donde también convergen otras especies y tienen derecho también a vivir y a desarrollarse, pues como que nos lo arrebataran así nada más, no sé, o sea, me pudo mucho, me dio mucha, no sé, era solamente algo que no podíamos dejar pasar y en su momento pues varias personas nos organizamos para ver qué podíamos hacer, ¿no? Básicamente, y cómo podíamos parar esa amenaza muy concreta que fueron esos desmontes de 2023. Y pues aquí seguimos con cada vez más proyectos que amenazan el río, pero pues nos da mucho gusto que más personas conozcan el río y se estén sumando. Y yo aquí terminaría. O sea, yo me dedico profesionalmente a temas de medio ambiente también, ¿no? A mí, yo tengo una memoria, o sea, sería un niño, no recuerdo la edad, pero mi papá una vez me llevó al Charco Azul en San Roque, que si no lo conocen, conózcanlo, es un lugar bellísimo. Y tengo, o sea, esa memoria nunca la he borrado, o sea, yo recuerdo ver como unas hierbas mojadas con rocío y en el fondo veía la montaña y decía, yo quiero ir para allá, ¿no? O sea, ¿qué hay para allá? Ahora es muy fácil ver qué hay con esto, ¿no? Pero antes era como un descubrimiento de los espacios que tú querías visitar. Y a partir de allí, o sea, a mí me gusta estar en las montañas, en los ríos, en los bosques, en los mares, en los desiertos. Ahí desempeño mi trabajo profesional.
Digo, a eso nos dedicamos los biólogos. Mi mirada de biólogo siempre fue la del biólogo clásico que está en lugares silvestres haciendo trabajos, ¿no? Afortunadamente así empecé yo profesionalmente en otros lugares fuera de Monterrey, terminando mis estudios de licenciatura me fui a otros lugares. A mí me toca la violencia de finales de 2008 y soy víctima de un secuestro. Entonces vi que no era viable seguir trabajando en ese entorno, ¿no? Me regreso a Monterrey como un poco sin saber qué hacer o a qué me voy a dedicar, ¿no? O sea, como que estaba acostumbrado a estar en los lugares lejanos y sí fue como un redescubrimiento de mi profesión y de mis capacidades también profesionales, porque al final era como también una cuestión del sustento, de lo cotidiano, de qué voy a comer, de qué voy a vivir, de qué voy a... Y a partir de allí se detonó un interés para mí de los asuntos ambientales en espacios urbanos. Esto tiene que ver con lo que platica Liz mucho, ¿no? Yo lo que decidí, para mí una motivación, digo, son muchas las motivaciones, una es la belleza, a mí me gusta como, bajo mi mirada, que puede ser muy personal, la belleza de las manifestaciones de la vida que hay aquí. Ahorita, no sé, es algo automático que tengo, digo, ahí hay un palo blanco, ahí hay una sábila, quizás una mora, una corona de Cristo, etc. O sea, ya tengo la mirada tan así, de que identifico la diversidad de la vida, y digo, esta me gusta, esta tiene flores bonitas, esta sombra muy grande. Yo empecé a desarrollar, a mí me gusta la fotografía, como salir a lugares en la ciudad y registrar en imágenes lo que para mí es bello. Entonces, es así como me acerco a muchos lugares, pero entre ellos el río Santa Catarina. Yo muchos años viví en el sur de la ciudad y recuerdo que alguna ocasión iba por Garzazada, por Félix U. Gómez, y volteo hacia mi derecha y veo una nube de aves, las ibislis, que ya conocemos mucho, ¿no? Y, ay, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué están aquí, no? O sea, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, eso fue lo que detonó mi atención hacia el río Santa Catarina. Dije, cabrón, ¿qué pasó? Como yo también me reconozco como esa imposición de que el río no tiene valor, de que no hay vida. Eso estoy hablando quizás hace 9 o 10 años, en un periodo entre los últimos 10, entre 7 y 10 años, y es como conscientemente yo decido empezar a bajar al río y empiezo a registrar en fotografía lo que ahí veo, ¿no? Para mí fue un descubrimiento relevante. A mí me gusta mucho la fotografía de las aves. He platicado muchas veces con Liz de cómo cada invierno conozco los lugares del río Santa Catarina donde durante cada invierno llegan miles de aves. Para mí es una manifestación de la vida hermosísima. Las podemos ver aquí en la ciudad. Para mí el río es como una autopista de aves. Si se acostumbran a observar, nuestra mirada está aquí, pero si volteamos al cielo las vamos a ver en las tardes. Aún y en estos tiempos, yo creo que no tendrían que estar las aves que llegan de migración del norte, yo creo que tiene que ver con estos cambios climáticos, pero aún permanecen. Y así empecé a reconocer como muchas cosas del río. Y paralelo vienen como estas amenazas a la ocupación de sus espacios, que seguramente ustedes los conocen, desde las ideas de construir un estadio, donde ahora es el Puente Verde, de los históricos procesos de ocupación del cauce y sus márgenes o riberas por proyectos de privatizadores de estos espacios, y recientemente lo que ya conocen como un río en el río. O sea, sabemos que, yo les diría una mirada, para mí mucho de lo como desde mi profesión o desde mi interés de lo socioambiental, mucho tiene que ver con el interés de negocio o de ganancia económica con el sector inmobiliario. Allí está la causa de muchos males, bajo mi punto de vista. Entonces, si ustedes hacen una mirada de la metrópoli, quizás los terrenos de mayor interés por la ganancia económica son los más centrales de la metrópoli, pero todos superficialmente ya están ocupados. Quedan muy pocos espacios. Uno es hacia arriba. Para mí, yo soy como un escéptico de esto que le llaman la densificación, porque como se está implementando ahorita es prácticamente inaccesible para muchas personas. Yo no puedo comprar un departamento que cuesta, y no me interesa tampoco, no quiero ir ahí como amontonado, ¿no? Esa densificación hacia el cielo es porque el único espacio disponible que queda es hacia arriba.
todo ya está ocupado y la escala de esa densificación responde a la ganancia económica y no al interés, por ejemplo, de vivienda. Es el espacio que queda disponible y los otros espacios son dos, es el río Santa Catarina y es la Loma Larga y la Colonia Independencia y las colonias que están aledañas. Esos son los espacios que están disponibles para el negocio inmobiliario. Entonces, por eso es que vemos muchas de las presiones hacia esos lugares. Desde que el gobernador actual, Samuel García, era diputado, ustedes seguramente recordarán su proyecto de urbanización de ambas riberas del río Santa Catarina, no lo pudo impulsar ni imponer durante su tiempo de candidato, de diputado. Ahora tiene más poder político y económico y ahora sí lo está buscando imponer, ¿no? Yo soy un convencido, digamos, hay muchas crisis socioambientales en la ciudad. Bajo mi punto de vista hay una invisible que es la calidad del aire. Miles de personas mueren al año por respirar aire contaminado y no se dan cuenta. Pero la contaminación atmosférica no es algo ajeno, tiene que... Nos damos cuenta. Hay gente con alguna conciencia que lo puede saber, pero tú vas al hospital universitario y los médicos te dicen, mueren miles de personas que no supieron que sus enfermedades eran por respirar, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo planteo es que las crisis no están desvinculadas, todo tiene una relación, o sea, la contaminación del aire tiene que ver en la manera como nos trasladamos, por ejemplo, en nuestros vehículos, tiene que ver que no haya un transporte público, o sea, es decir, si hubiese un transporte público digno que nos permitiera movilizarnos, mucha gente dejaría de usar el carro de manera particular, o sea, es un círculo vicioso. Si el gobierno no soluciona el transporte público, las emisiones de monóxido de carbono se van a mantener en niveles mortales, ¿no? Y hay otras crisis, la desaparición de personas, las cuestiones ambientales, la del agua, que yo creo que va paralela a la desaparición de personas. Yo no veo ninguna desvinculada. Mi punto de vista es que como la viabilidad de la vida, no solo de las personas que estamos aquí, sino de todas las manifestaciones que les decía, está vinculada con el cuidado de esos espacios que llamamos áreas naturales protegidas, ríos, bosques, montañas, etcétera, ¿no? Para mí siempre ha sido importante la motivación de la belleza. Yo siempre voy a los lugares, voy solo, a veces vamos con nuestras compañeras y compañeros, a veces vamos por las actividades del río, voy muchas veces por trabajo. Decía Liz, acabo de regresar de la playa allá en Matamoros, y es trabajo, pero yo lo disfruto porque estoy como en los lugares que me gustan, ¿no? Ya para cerrar mi comentario, mi punto de vista es que la viabilidad de la vida en las manifestaciones humanas, pero de las otras que son más diversas, depende de que cuidemos esos espacios. Y si no es como suficiente como una motivación estética de la belleza, que te gusten los bosques o que te guste ver el río o las aves, yo lo veo como una motivación práctica o pragmática. Si no cuidamos esos espacios, estamos en peligro. Uno ya lo vivimos en el tema con la crisis humanitaria en el abasto de agua para consumo doméstico en el año 2022. Si nosotros cuidamos los bosques que están en las montañas de Santiago, de Santa Catarina, de Allende, de Montemorelos, vamos a tener agua. Pero si no los cuidamos, vamos a tener el efecto contrario. Entonces yo digo, si no te motiva que cuidar la vida o que es un bosque bonito, hay una cuestión práctica. Sin agua ya vimos cómo nos colapsamos, ¿no? Pues un poco por ahí. Okay.